soy Marc Barrio, esto es Vente Leo, y hoy vamos a hablar del coronel no tiene quien le escriba. El coronel no tiene quien le escriba es una obra maestra de García Márquez y es considerada como una de sus mejores obras, así como una de las mejores novelas hispanoamericanas del siglo XX. La novela ha sido traducida a varios idiomas y ha sido adaptada al cine y al teatro. Publicada originalmente en 1961, la historia se centra en un coronel retirado y su esposa, que viven en la pobreza y esperan recibir una pensión que nunca llega. A lo largo de la novela, el coronel lucha por sobrevivir en una sociedad corrupta y opresiva, mientras espera que llegue la ansiada pensión. El coronel no tiene quien le escriba fue escrita por Gabriel García Márquez en 1956, cuando se encontraba viviendo en París. La novela fue publicada por primera vez en 1961, en un momento en el que América Latina estaba experimentando grandes cambios sociales, políticos y culturales. En Colombia, la década de 1950 fue un periodo marcado por la violencia política, la corrupción y la pobreza generalizada. El país estaba en un estado de agitación debido a la lucha entre el gobierno y los grupos guerrilleros, así como por la influencia de Estados Unidos y la URSS en la región. La novela refleja el contexto social y político de la época en la que fue escrita. García Márquez retrata la situación de la clase trabajadora en Colombia y su lucha contra la pobreza y la opresión. La novela también explora temas como la corrupción, la falta de libertad y la lucha por la justicia. En la década de los 50, América Latina estaba experimentando grandes cambios políticos y sociales. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo y los países latinoamericanos se encontraban en una posición complicada entre las dos superpotencias mundiales. Muchos gobiernos eran apoyados por Estados Unidos, mientras que los grupos de izquierda, en conflicto con estos gobiernos, estaban apoyados por la Unión Soviética. En Colombia, el gobierno conservador de Laureano Gómez fue seguido por una dictadura militar liderada por Gustavo Rojas Pinilla. Una dictadura muy represiva que se caracterizó por la censura y la limitación en la libertad de expresión. Fue durante esta dictadura cuando Gabriel García Márquez se tuvo que exiliar en París. Además, en la década de 1950, Colombia experimentó un aumento en la producción de café, que era la principal exportación del país. Sin embargo, a pesar de este aumento, muchos campesinos y trabajadores seguían viviendo en la pobreza y la miseria. Es este contexto el que refleja El coronel no tiene quien le escriba. La novela presenta la situación de los veteranos de la Guerra de los 1000 días, un conflicto que tuvo lugar a principios del siglo XX y muestra su lucha contra la pobreza y la opresión, en un contexto de corrupción política y falta de libertades. El argumento se centra en la vida de un coronel retirado y su esposa, que llevan 30 años esperando la pensión que el gobierno les prometió por los servicios prestados. El coronel se enfrenta a la dura realidad de que probablemente nunca recibirá su pensión, por lo que debe encontrar formas creativas de sobrevivir en la pobreza. Por ejemplo, tiene un gallo de pelea que espera vender por una gran cantidad de dinero, pero nunca logra hacerlo. Mientras tanto, la esposa del coronel padece de asma y su salud se deteriora a lo largo de la novela. A medida que la historia avanza, el coronel recibe una serie de visitantes que lo ayudan o lo desalientan en su lucha por sobrevivir. Entre ellos se encuentra un farmacéutico corrupto, un amigo sacerdote y un joven revolucionario. Estos personajes aportan diferentes perspectivas sobre la situación del coronel y la realidad de la vida en la pequeña ciudad colombiana. En la novela, el gallo y la lluvia tienen un importante simbolismo que se relaciona con la situación de los personajes y el contexto en el que se desarrolla la historia. El gallo es un símbolo de la esperanza, la fuerza y la resistencia,
En la novela, el gallo que el coronel tiene en su casa representa su perseverancia y la determinación que tiene para esperar la llegada de su pensión después de tantos años. Por otro lado, la lluvia representa la esperanza y el cambio. En la novela, la lluvia es un elemento que puede traer cambios en la vida de los personajes. Es vista como una forma de purificación y renovación, que puede traer vida y prosperidad a un lugar que ha sufrido de sequía y miseria durante mucho tiempo. La lluvia también se asocia con la llegada de la pensión, ya que los personajes creen que llegará con la siguiente lluvia. En conjunto, ambos simbolizan la esperanza y la resistencia en situaciones de dificultad y pobreza. Representan la lucha constante de los personajes por un cambio y por una mejora en su vida, y su capacidad para resistir a pesar de las adversidades y las condiciones difíciles.